Ahí está. Bien, pues estábamos hablando acerca de mm, eh, cómo trabajan las computadoras digitales actuales, ¿no? Este, hablamos de un chorro de cosas que, digamos, la idea era como sentar una base común para que todos supiéramos lo mismo para iniciar. Este, hablamos de, por supuesto, de físicamente cómo trabajarlas, en qué dispositivos estamos basados. Hablamos de la codificación en binario de las cosas, ¿no? Por supuesto. Hablamos de por qué, de las razones por las que trabajan en binario nuestras computadoras actuales, por qué eran más confiables, porque se podían hacer y porque eran más simples, ¿no? Esas eran las tres razones fundamentales. Este, Basamos el funcionamiento entonces de una computadora esencialmente en dispositivos que pueden hacer switching, que pueden estar abiertos o cerrados, pueden estar en dos estados diferentes, ¿no? Como los interruptores, con los que podemos hacer funciones sencillas como estas que están aquí, y por supuesto después con base en esas construir todavía cosas más complejas, ¿no? De hecho, todas las que podemos necesitar en principio. A lo que le llamamos, por cierto, conjunto completo de operadores, ¿no? Aquellos con los que nos basta para construir cualquier función de las que nos interesan. And, or y not son un conjunto completo, ¿no? Decíamos que lo importante es ese dispositivo de conmutación y hemos pasado a lo largo de la historia por varios, ¿no? Desde los relevadores, desde los relevadores electromecánicos, pasando por las válvulas de vacío, los transistores, hasta llegar a lo que conocemos como circuitos integrados, ¿no? Que en realidad es como un empaque de muchos transistores. Hoy día, con VLSI, Very Large Scale Integration, tenemos del orden de 10 a la 9, ¿no? Transistores por unidad de área, ¿no? Este, bueno, es un transistor plano como los que se suelen hacer para diseñar computadoras, ¿no? Y bueno, estábamos hablando entonces, más o menos ahí nos quedamos, ¿no? Estábamos hablando de que en este mundo binario las cosas necesitamos codificarlas, ¿no? Porque queremos en la computadora representar muchas más cosas que solamente ceros y unos. Y sin embargo, solo podemos representar ceros y unos. Así que lo que tenemos que hacer es utilizar eso para codificar cosas más complejas, para codificar niveles de abstracción mayores a ese, ¿no? Entonces, en particular, pues bueno, por supuesto, nosotros utilizamos cantidad de tipos de datos diferentes. Todos ellos de alguna manera se deben poder codificar o representar como cadenas binarias, ¿no? Este, el secreto entonces es justamente ese, ¿no? Codificar todo lo que necesitamos, incluyendo esto, incluyendo las instrucciones, por supuesto, ¿no? También necesitamos que las instrucciones sea posible representarlas para guardarlas en la computadora, de acuerdo con lo que vimos, ¿no? También la arquitectura de von Neumann. Al final de cuentas, las instrucciones van a vivir en la memoria, así que necesitamos poder representarlas con base en hay o no hay, ¿no? Este, Hay muchas cosas que decidir respecto a las instrucciones, en particular cuáles ponemos, ¿no? Decíamos que el concepto del algoritmo, que es en torno a lo que gira toda computación, por supuesto, es un concepto un poco escurridizo. Casi siempre cuando lo definimos coloquialmente lo definimos, digamos, demasiado rápido, demasiado desasiadamente, ¿no? Porque decimos algo como esto: conjunto finito y ordenado de instrucciones no ambiguas que permiten resolver un problema, llevar a cabo una tarea o efectuar un cálculo a partir de un conjunto de datos de entrada y obteniendo un conjunto de datos de salida que resuelven, por supuesto, el problema, ¿no? Pero, pues, no ambiguas para quién, ¿no? Hablamos de eso la clase pasada. En efecto, nunca hacemos referencia, pero intrínsecamente, cuando hablamos de un algoritmo, está detrás de él siempre una entidad que ejecute ese algoritmo. El algoritmo tiene que estar diseñado y especificado y escrito, pues, en el lenguaje que esa cosa entiende. Así que siempre hay detrás del concepto de algoritmo, siempre hay detrás de él el concepto de un ejecutante, un ejecutor del algoritmo, que necesita un lenguaje para que se le suministre esas instrucciones justamente en ese lenguaje y no sea ambiguo, ¿no? No sé, si le ponen, por decir algo, si le dicen a una persona que está familiarizada con la cocina, que bata unas yemas a punto de turrón, sabe exactamente de qué se trata, ¿no? Si le dicen a alguien que no está familiarizado con la cocina, que bata unas yemas a punto de turrón, no sabe qué hacer. Tiene que especificárselo más.
sería una instrucción ambigua para alguien que no tiene ese lenguaje, que no tiene esa cosa interconstruida para poder interpretar eso de una manera unívoca, ¿no? Pues bueno, es un ejemplo trivial, digamos, pero cercano a lo que queremos decir, ¿no? Entonces hay una entidad que ejecuta y es para esa entidad es para la que tenemos que poner las instrucciones sin ambigüedad. Por supuesto, esa entidad también debe de partir de un cierto conocimiento de cosas, debe tener de un cierto estado inicial, digamos, ¿no? Antes de ejecutar y un estado final al terminar la ejecución. Esos estados, por cierto, también forman parte o podrían formar parte de la solución que plantea el algoritmo, ¿no? Por cierto. Entonces, todo esto se escapa siempre que uno define un algoritmo en términos coloquiales, por eso es que es como difícil, no hay un acuerdo todavía entre los profesionales de la computación acerca de cómo definir coloquialmente para el habla convencional, ¿no? Un algoritmo. Pero bueno, entonces toda máquina debe tener un lenguaje innato, ¿no? En el que es el único lenguaje en el que se le deben suministrar a esa entidad algoritmos, porque de otra manera no va a entender. Toda computadora, por supuesto, es equivalente a una máquina de Turing, pero no queremos dar las cosas en términos de ese lenguaje tan primitivo. Así que típicamente lo que hacemos es construir un lenguaje de máquina, que es una abstracción construida sobre una máquina de Turing, ¿no? Para que pueda hacer justo lo que queremos hacer. Le damos un pequeño nivel de abstracción superior a ese. Bueno, nuestras computadoras entonces necesariamente tienen un lenguaje interconstruido, un conjunto de instrucciones que son las que ellas saben hacer, ¿no? Un catálogo de cosas que la computadora sabe hacer per se. Las instrucciones del lenguaje de máquina, por supuesto, están codificadas en binario, ¿no? Y bueno, entonces parte importante de la labor de diseñar un equipo de cómputo es diseñar justamente ese conjunto de instrucciones. Bendito sea Dios, nosotros no programamos en lenguaje de máquina, ¿verdad? O sea, no metemos a la memoria de la máquina directamente cadenas de ceros y unos que representan las instrucciones de la computadora. Lo hacemos de otra manera, lo hacemos en lenguajes de alto nivel. No siempre ha sido así, por cierto, ¿no? Aquí tenemos una IMSI 8080, una de las primeras microcomputadoras que hubo, de hecho la primera. Se armaba, se podía uno solicitar la armada o podía uno armarla. Y estos interruptores que están aquí son para poner en una dirección un conjunto de ceros y unos. O sea, son para cargar las instrucciones a pata, en efecto, ¿no? Este, pues sí, había que tener como un carácter muy especial para poder decidir querer hacer eso, ¿no? Con una computadora en ese entonces, pero bueno. Este, y bueno, aquí tenemos una PDP-11, como la que teníamos en el departamento de matemáticas cuando yo llegué a la UNAM. Este, en esta máquina también, en este panel que está aquí a la derecha, a la mitad, en este panel uno podía decirle qué cargar en la memoria con ceros y unos, ¿no? Cosas que por supuesto uno no quiere hacer. Este, porque pues, ¿quién querría aprenderse que 100 101 es suma? No manches, se me va a olvidar mañana, ¿no? Se me va a olvidar en 5 minutos, de hecho. ¿Quién querría arriesgarse a que haya un pequeño error, que cambies un bit, uno, ¿no? Y el programa no sirva para nada. Por supuesto, no queremos eso, ¿no? Así que nosotros programamos en lenguajes de alto nivel, para eso los diseñamos, ¿no? Para no tener que estar acordándonos de esas cosas. Pero pues bueno, a eso, por cierto, a eso se refiere el término nivel, ¿no? Cuando decimos programamos en lenguajes de alto nivel, se refiere justamente a eso, ¿no? A que tenemos un cierto, explíquenlo ustedes, ¿a qué nos referimos cuando decimos que tenemos un lenguaje de alto nivel? ¿Ustedes qué piensan cuando reciben esa información? Pues es como más cercano a lo que nosotros podamos comprender, ¿no? Ajá. Ian dice que es algo que pues, es más cercano a nosotros. ¿Qué más? Mayor información contenida por línea de código. Ah, suena interesante lo que dice Raimundo. Está más cerca de nosotros y hay mayor información. Ujú. ¿Qué más pueden decir?
Que está interesante lo que dice Juan. Hay varias capas entre lo que escribimos y lo que hace la computadora. Cuando escribimos en lenguaje de alto nivel, hay varias capas entre eso que escribimos y la computadora que lo va a ejecutar al final de cuentas. Sí, en efecto, todas esas cosas son ciertas, ¿no? En efecto, está más cercano a nosotros. Nosotros podemos escribir en C y entendemos lo que estamos escribiendo, ¿no? No escribimos 101, 101, ¿no? Escribimos en lenguaje C o en Java o en el que ustedes quieran, Python, no sé, ¿no? En lo que ustedes quieran y entendemos lo que estamos haciendo, pues. O es más sencillo que lo entendamos, ¿no? Este, que la computadora hace más trabajo que nosotros. Ah, sí, muy bien, en efecto. También como que característica, es mayor nivel más lento es en ejecución. Ah, bueno, eso es como un efecto colateral, sí, sí. Pero bueno, sí, en efecto, ¿no? Es decir, es un lenguaje que está más cerca de nosotros porque está en un nivel de abstracción más cercano al que manejamos nosotros cuando pensamos en un algoritmo, ¿no? El nivel de abstracción que maneja la computadora es mucho menor. También es cierto que, bueno, si nosotros escribimos una instrucción en lenguaje de alto nivel, en C o en C++, o en lo que ustedes quieran, ¿no? Esa instrucción tiene un cierto nivel de información. Se requiere de saber ciertas cosas para hacerla. Bueno, esa instrucción se tiene que traducir necesariamente en instrucciones del lenguaje de máquina. ¿Por qué? Porque, por supuesto, la computadora solo va a entender su propio lenguaje. Así que tiene que haber alguien que traduzca. Una vez que traducimos, por supuesto, esa instrucción del lenguaje de alto nivel se va a traducir en varias instrucciones del lenguaje de máquina. Es decir, el nivel de información que contiene una instrucción de lenguaje de alto nivel es muy superior al de una instrucción de lenguaje de máquina, porque hay varias de estas que le corresponden a esta solita, ¿no? En efecto. Y por eso, justamente, como dice Paola, la computadora hace más trabajo que nosotros, en principio, ¿no? O sea, uno solo piensa en una cosa y la computadora tiene que hacer 8 cosas para ejecutar esa que pensamos nosotros. Entonces, sí, todo lo que han dicho es cierto, ¿no? En efecto. Es el nivel semántico al que se refiere uno, ¿no? Significa más cosas poner A, C igual a A más B en C que lo que tendría que hacerse en lenguaje de máquina para un equivalente a ese, ¿no? Cada instrucción en C, en Python o en Java corresponde en general a varias instrucciones del lenguaje de máquina, es decir, tiene un nivel semántico superior, ¿no? Tiene un nivel de significatividad, un conjunto de cosas que hay que hacer mayor, un nivel de abstracción mayor, ¿no? Bueno, no todos los lenguajes son de alto nivel, ya sabemos, ¿no? Por supuesto, tenemos el lenguaje de máquina, tenemos lenguajes de alto nivel y, bueno, hay otras cosas en medio, ¿no? En particular esta es la cosa que hay en medio. Es una primera aproximación así, muy pedestre, digamos, ¿no? Tenemos una computadora que tiene su propio lenguaje, su lenguaje de máquina. Lo primero que podríamos hacer, pensando en lo más simple posible, es algo como esto. En vez de escribir 1000101, escribimos suma en inglés, ¿no? En vez de escribir 1000110, escribimos sub, que es resta en inglés, ¿no? Etcétera. Es decir, escogemos acrónimos para representar cada una de las cadenas de ceros y unos que le corresponden y que lo único que hacen es decir realmente cuál instrucción se va a ejecutar, ¿no? Para la computadora hay un código. Ese es el secreto, ¿se acuerdan? Todo hay que codificarlo. Entonces, la instrucción de suma y de resta están codificadas realmente. Hay un código que le corresponde. El código de suma, por ejemplo, podría ser este de aquí. Y, por supuesto, nosotros no queremos tener que recordar el código. Así que nosotros, de hecho, lo recodificamos en otra cosa, ¿no? Lo representamos de otra manera, como esta cadena de 3 letras, ¿no? Y es una traducción directa. Cada vez que me encuentro con esto, realmente, o cada vez que me encuentro con esto, realmente lo que hay que hacer es escribir esto para que la computadora lo entienda, ¿no? Es una traducción muy sencilla. Este primer traductor, ¿no? Se llama ensamblador. Recibe mnemónicos, acrónimos, ¿no? Palabras clave que representan realmente las instrucciones del lenguaje de máquina y lo único que hace es tomar las que uno le dio, ¿no? En inglés, ¿no? En estos mnemónicos y traducirlas al código que le corresponde al lenguaje de máquina. Así que pues, es una traducción muy sencilla porque la correspondencia es realmente de uno a uno. Realmente entonces el lenguaje ensamblador también es un lenguaje de bajo nivel, ¿no? Está al mismo nivel que el lenguaje de máquina. Solo es una representación simbólica de él, ¿no? Punto. Pero por supuesto, este es un tipo de traductor muy simple. Este, bueno, la máquina solo entiende su propio lenguaje peculiar, no sabe C o Python,
Así que si le damos programas en lenguaje de alto nivel, ¿cómo le hace para ejecutarlos? Va a necesitar traductores. ¿Como el ensamblador? No, más complicados, ¿no? En general, vamos a llamar traductor a un programa que recibe como entrada un programa en lenguaje de alto nivel y lo traduce en su equivalente al lenguaje de máquina. ¿Qué traductores conocen ustedes? Ándale, compiladores. Ujú, excelente. E intérpretes, ajá, sí, de hecho, esos son los dos que hay. En efecto, como dice Paola, hay compiladores y hay intérpretes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Me pueden decir? ¿Se la saben? El compilador primero traduce todo y después ejecuta y el intérprete traduce línea por línea y cada línea que traduce ejecuta. En efecto, ¿no? El compilador toma toda, bueno, el compilador, vamos primero, recibe como entrada todo tu programa en lenguaje de alto nivel, lo traduce completo a un equivalente en lenguaje de máquina, y bueno, lo que sí es que no ejecuta, ¿no? Pero lo traduce todo completo y entrega entonces una versión equivalente a tu programa, semánticamente equivalente a tu programa en lenguaje de alto nivel, te lo entrega en lenguaje de máquina para que la computadora lo pueda ejecutar así como está, ¿no? Ese es un compilador. El compilador no ejecuta, solamente traduce y entrega una versión ejecutable de tu programa, ¿no? El intérprete, en cambio, sí. El intérprete recibe el código en lenguaje de alto nivel, recibe una por una las instrucciones de lenguaje de alto nivel, las traduce al vuelo en ese momento, pues, y las ejecuta en ese momento. O sea, tiene un sistema de ejecución para que de una vez sea ejecutada esa instrucción. Toma la siguiente instrucción de lenguaje de alto nivel, la traduce, la ejecuta, etcétera, ¿no? Este, y bueno, pues, por supuesto, lo que está haciendo es ir una por una, pues, ¿no? A diferencia de este que genera una versión completa de tu código en lenguaje de alto nivel, este va haciéndolas una por una, ¿no? No genera nunca una versión equivalente no se queda fija o estable la traducción que hace, ¿no? Pero sí, en efecto, esos son los dos tipos de intérpretes que tenemos, ¿no? Digo, los dos tipos de traductores que tenemos. ¿Ustedes qué lenguajes conocen que sean interpretados o compilados? A ver, pongan ejemplos. Bueno, Java es compilado y Python es interpretado. Ajá, Java es compilado, ajá, C es compilado, muy bien, sí. C++ también, ajá, sí, sí. También Nicolás dice que sí, en efecto. Python es interpretado, sí. Rust, ajá. JavaScript los dos. Haskell es interpretado muy bien. Ah, Racket no lo conozco, ok. También Scheme, Lisp son interpretados. Basic es interpretado. Este, Java es un híbrido raro, ¿no? Porque Java tiene un compilador, bendito sea Dios, tiene un compilador que genera a partir de tu código toda una versión equivalente en lenguaje de máquina de una máquina que no existe, ¿no? De la máquina virtual de Java, y entonces es interpretada por el sistema de ejecución de Java, ¿no? Pero bueno, eso es un híbrido extraño y muy interesante, ¿no? De hecho, ese es lo que hizo de Java, lo que hizo de Java el lenguaje más potencialmente interesante de los 90 y que lo llevó a la fama, digamos, ¿no? El hecho de que fuera completamente transportable su código, solo dependías de que la máquina virtual existiera para la arquitectura real de la máquina que tú quieres, ¿no? Este, y bueno, en efecto, sí, todos esos son interpretados y compilados, ¿no? Como ustedes me han dicho bien. Este, ¿Cómo se ven las instrucciones del lenguaje de máquina contenidas en la memoria? Pues bueno, por supuesto, o sea, no se ven así, pues se ven como carga o no carga, se miden como carga o no carga en un condensador, pero bueno, no importa. Nosotros conceptualmente las veríamos así, ¿no? Como cadenas de ceros y unos. A lo mejor este código de aquí, que es un 20 en decimal, realmente corresponde a un suma, ¿no? Luego viene un número, aquí, a lo mejor este segmento de la instrucción el procesador lo interpreta como un número, como el 26, pero que a lo mejor le significa realmente que utilices el registro 26 del procesador, ¿no? El procesador tiene sus propias cajitas ya guardadas ahí para guardar datos, esas se llaman registros, y entonces utiliza el registro 26 para esta instrucción, ¿no? Y luego viene otro numerote acá.
001, 001, 01, etcétera, ¿no? Ese es un 9530 en decimal. A lo mejor la computadora lo interpreta como eso, como un 9530 puntos, ¿no? Y entonces, toda esta cadena de ceros y unos que está aquí arriba, a lo mejor para la computadora podría representar muy bien un suma el registro 26 con el 9530 y el resultado guárdalo en el registro 26, ¿no? O sea, ya esta codificación, esta cosita tan simple que está aquí, esta cadena de ceros y unos que está aquí, ya implica un buen de operaciones para la computadora, ¿no? Es saber que es una suma, saber que este cachito de aquí significa el registro 26 del procesador, saber que ahí también voy a guardar el resultado. No solo es un operando de origen, también es un operando de destino, ¿no? Donde voy a guardar el resultado. Y luego el que está junto es un número, voy a sumar con el contenido del registro para guardarlo en el registro, ¿no? Algo como eso, así de complicado, digamos, podría representarse así, con esas cosas, ¿no? Pues bueno, esta es una posibilidad. Hay muchas más posibilidades, por supuesto, ¿no? Dado una cadena de ceros y unos, pues cada máquina lo interpretaría de su propia manera, ¿no? Dependiendo de cómo se haya definido su propio lenguaje de máquina. Eso define, por cierto, lo que se llama una arquitectura de conjunto de instrucciones, que no es intercambiable, pues. O sea, cada procesador tiene su propio ISA, su propia arquitectura de conjunto de instrucciones, y no tiene por qué ser común con otro, ¿no? La arquitectura de conjunto de instrucciones de ARM es diferente de la de MIPS, es diferente de la de Spark, es diferente de la de Intel, ¿no? Pues bueno, ¿qué es una ISA? ¿Qué es una arquitectura de conjunto de instrucciones? Bueno, decidir, o la arquitectura de conjunto de instrucciones consiste en que ya se decidió de alguna manera qué instrucciones van a estar en el catálogo de las cosas que este procesador va a saber hacer, ¿no? Y cómo se van a representar, y qué formato van a tener, y cómo se va a decir dónde están los operandos. Todas esas cosas, todos esos elementos forman parte del conjunto de instrucciones, de la arquitectura del conjunto de instrucciones, de las cosas que hay que establecer de antemano para que la computadora pueda interpretar de manera no ambigua una cadena como esta, y que significa esto para una de ellas, y a lo mejor otra cosa completamente diferente para otra arquitectura, ¿no? Pero bueno, en efecto, ese es el concepto importante aquí, ¿no? En buena medida, arquitectura de computadoras, de hecho, cuando yo lo tomé, cuando tenía su edad, pues era esto, era diseñar el conjunto de instrucciones, punto, ¿no? Eso era lo importante aquí. Miren, ejemplos de arquitectura de conjunto de instrucciones. Esa que está hasta arriba es la primera. La primera computadora que dijo que tenía una arquitectura de conjunto de instrucciones fue la IBM 360. De tal forma que no importaba la versión del procesador que tuvieras. De hecho, el procesador podía tener un nombre diferente, no importa, ¿no? Pero si era un procesador compatible con o que pertenecía a la arquitectura de conjunto de instrucciones de IBM 360, es que podía ejecutar cualquier instrucción, cualquier programa de lenguaje de máquina hecho para la IBM 360, ¿no? O sea, todos ellos tenían el mismo conjunto de instrucciones, todos ellos, pues. Eso está chido, ¿no? Porque es en parte lo que mencioné al principio del curso, de que definimos una abstracción y la realizamos de maneras diferentes abajo, con hardware diferente a lo mejor, con una organización diferente del procesador, no importa, ¿no? El chiste es que esta abstracción se mantiene. Este es el conjunto de instrucciones. Esa es la arquitectura del conjunto de instrucciones. x86, ¿no? Yo creo que la arquitectura del conjunto de instrucciones más exitosa de la historia, ¿no? Que diseñó Intel en 1974, yo creo, por ahí, ¿no? Y seguimos usando hoy día. Hoy día nuestros procesadores de Intel y los de AMD y, bueno, etcétera, ¿no? Ejecutan ese conjunto de instrucciones, leen instrucciones de esas y hoy día ya hacen un lío enorme para traducirlas a algo más decente, ¿no? Pero acaban ejecutando eso, ¿no? Ese es el lenguaje de máquina. Otra arquitectura, IA64, la primera arquitectura que diseñó Intel para 64 bits, específicamente pensando en servidores. La arquitectura de MIPS con la que van ustedes a trabajar. La arquitectura del PowerPC de IBM, ¿no? Muchos procesadores salieron con esta arquitectura, por cierto. La arquitectura de ARM, que solemos utilizar todavía, Spark, ¿no? Una viejita la primera con la que me topé yo, el 6502 de MOS Technologies, las de VAX, etcétera, ¿no? Un chorro de arquitecturas diferentes. Regresemos a nuestro esquema de von Neumann, ¿no? Ahí teníamos esto, ¿se acuerdan? La memoria, ¿no? Unidad central de proceso aquí a la izquierda, que está compuesta de dos componentes fundamentales, la unidad de control, que se encarga de traer de la memoria
instrucciones, interpretarlas, ejecutarlas, etcétera, ¿no? A través de la unidad aritmético-lógica y pues posiblemente regresar resultados a la memoria, etcétera, ¿no? De donde finalmente serán extraídos por la salida en algún momento. Pensemos cómo hacemos esto, ¿no? A ver, aquí en la memoria hay instrucciones guardadas, ¿no? O sea, hay cosas como esta de acá. Hay que traerlas al procesador. Es decir, hay que traerlas a la unidad central de proceso, hay que traerlas acá. De hecho, hay que traerlas específicamente a la unidad de control, que está dentro de la unidad central de proceso, ¿no? Ahí debemos saber, pues justamente qué es lo que hay que hacer, ¿no? Tenemos que saber qué hay que hacer, una suma. ¿Con quién hay que hacerla? Con el registro 26 y con un operando que viene allí, ¿no? Decirle a la ALU que haga justamente eso. Oye, tú hazte una suma, ¿no? Y, por supuesto, después hay que traer la siguiente instrucción a ejecutar, ¿no? Claro. ¿Qué necesitaríamos para poder hacer eso? A ver, piensen un poco, digamos, en la manera más pedestre, ¿no? Yo tengo instrucciones guardadas allá en la memoria. Tengo que traérmela. Y luego tengo que saber qué hay que hacer y con quién hay que hacerlo, leyendo lo que viene en esa instrucción, ¿no? ¿Qué necesitaríamos en términos de infraestructura, de hardware, para hacer eso? A lo mejor no soy del todo claro. Voy a leer una secuencia de bits de la memoria, a lo mejor 1, 2, 3 bytes, no sé, ¿no? Los traigo al procesador y pues ya que los traje, ¿qué puedo hacer? ¿Qué necesito hacer con ellos para después poder saber qué hacer, ¿no? Y con quién hacerlo? De entrada, por supuesto, tengo que poder almacenarlos aquí, ¿no? Así que necesito espacios temporales donde yo pueda traer las instrucciones y guardarlas para poder después leer de allí. Ah, mira, aquí dice que hay que hacer una suma, ahí dice que hay que hacerla con el registro 26, ahí dice que el otro operando es 9530, ¿no? Necesito poder guardarlas ahí un rato. Necesito un registro temporal para poder almacenar las instrucciones. Luego, ay, pues hay que traer la instrucción. Y después de esa hay que traer la siguiente. Y después de esa la siguiente. Y eso, por supuesto, pues, está en la memoria. Necesito decirle a la memoria, oye, dame lo que esté en esta dirección. Dame 4 bytes, porque es una instrucción completa. Dame 8 bytes, porque es una instrucción, no sé, ¿no? Dame lo que está aquí. Así que necesito poder tener una interfaz con la memoria de manera que yo pueda decirle qué me tiene que traer, ¿no? Eso es pues una dirección de memoria. En efecto, necesito guardar en la unidad de control un lugar donde yo tenga guardada la dirección de la instrucción que hay que traer para poder decir a la memoria, dame esto, ¿no? Y luego dame esto otro, y luego dame esto otro, etcétera, ¿no? Para ir leyendo las instrucciones una tras otra. Eso, ¿no? Necesitamos guardar cosas, necesitamos poder almacenar la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar, necesitamos almacenar la instrucción mientras la decodificamos y la ejecutamos. Así que vamos a necesitar registros dentro del procesador. Esos registros, ahorita les vamos a decir, bueno, y de hecho durante todo el curso le vamos a decir registros de almacenamiento temporal. No son registros que puedan ser utilizados para hacer instrucciones aritmético-lógicas realmente. Solo son instrucciones de las que nos interesan, pues, ¿no? Son registros puramente operativos para poder trabajar, para que el profesor pueda hacer lo que necesita hacer, ¿no? No son donde se guardan resultados y donde hacen, no, realmente son registros para uso del procesador para poder hacer su labor, ¿no? Necesitamos en particular entonces estos dos. Cualquier arquitectura tiene estos dos al menos, ¿no? Un program counter que me dice cuál es la dirección de la instrucción que hay que traer para ejecutar y una instruction register que me dice cuál es la instrucción que tengo que ejecutar. Ahí guardo la instrucción completa, ¿no? Esta secuencia de bits que ya he puesto aquí, esto se guarda en la instruction register de la computadora para que ella pueda después saber,
Esto es una suma, esto es un registro 26, esto es un operando así como está, ¿no? Para poder saber eso necesitamos guardarlo, así que lo guardamos, ¿no? Bien, después vamos a retomar estos dos conceptos, ¿no? El de Program Counter y el de Instruction Register, porque son realmente fundamentales para la unidad de control. Es en lo que basamos la organización que hace que las instrucciones realmente se puedan ejecutar, ¿no? Sí, es importante decir esto, ¿no? Mis registros, como estos, como los de acá, y como los registros que necesito para trabajar, los registros del procesador, los que sí realmente se van al halo y se suman con no sé quién, y etcétera, esos son registros, pues están hechos de transistores ahí en el procesador, ¿no? Si yo digo, pasa la información de aquí para acá, si yo digo, cópiate un cacho del instruction register a este registro para que sea un operando, ¿no? Necesito transmitir toda la que está aquí, acá. Va a pasar por unos cablecitos y va a llegar a este otro registro. Y ahí va a guardarse en los transistores que están puestos ahí. Y necesito esperar, porque un transistor no funciona si no está suficientemente saturado, ¿no? Es un dispositivo electrónico que necesita de cierta saturación de electrones para poder trabajar, para poder dejar pasar o no a alguien. Así que, así que hay que esperar un tiempecito, ¿no? Un tiempo muy pequeño, pero eso se llama tiempo de saturación y todos los transistores necesitan esperar ese tiempo. Así que mm, cada vez que hay una transferencia de datos de la memoria al interior del procesador, entre registros del procesador, entre registros temporales del procesador, que por supuesto están hechos de transistores, se tienen que esperar para que se saturen o se desaturen para hacer su trabajo. Eso toma tiempo. ¿Qué significa eso para nosotros en términos de digamos, concebir cómo trabaja una computadora? ¿Qué significa para ustedes eso? Ya se durmieron, ¿verdad? En efecto, Adrián, sí. No puedo hacer todas las instrucciones todo el tiempo, ¿verdad? Necesito esperar un tiempo a que se... Necesito hacer esto, luego esto, luego esto. Ya, perfecto, sí. Tenemos que secuenciar el proceso, ¿no? Tenemos que operar en pasos discretos porque necesitamos pasar esta información de aquí para acá. Esperar que se sature, luego de aquí para acá, luego de aquí para acá. No podemos pasar por todos al mismo tiempo, ¿no? Tenemos que estar haciendo las cosas en pasos discretos. Pasos discretos. O sea que no podemos trabajar todo el tiempo. En efecto, la computadora no puede trabajar todo el tiempo de manera continua, ¿no? Necesita ir en pasos temporales. Y esos pasos temporales llevan un cierto ritmo. Alguien tiene que marcar el ritmo. Alguien es el metrónomo con el que trabaja la computadora. Eso se llama reloj del sistema, ¿no? La computadora no puede operar de manera continua en el tiempo. Siempre que hay transferencias de registros hay que esperar un tiempo y entonces necesitamos un reloj que marque el ritmo al que esas transferencias se pueden llevar a cabo. Por supuesto, a eso le llamamos el reloj del sistema y tiene cierta frecuencia de operación, ¿no? Ciertos ciclos por segundo, que en el lenguaje de la física se llaman hertz, ¿no? Por supuesto, hoy día pues, las computadoras trabajan como ustedes ya habrán visto seguramente en la publicidad de cualquier procesador, a 3.2 GHz, ¿no? Lo que significa 3.2 por 10 a la 9 ciclos por segundo. O sea, van a miles de millones de ciclos por segundo, ¿no? Pueden hacer miles de millones de transferencias de datos, ¿no? De un registro a otro, esperar que se saturen los transistores, etcétera, en segundos, ¿no? En miles de millones de esas en segundos. Pero bueno, es importante saber que no pueden operar continuamente a lo largo del tiempo, pues tiene que ser en pasos discretos, ¿no? Hay entonces, por supuesto, una señal de reloj. Digamos que cuando el reloj está arriba, se puede llevar a cabo algo. Cuando el reloj está abajo, se tienen que esperar a que se estabilicen y que se saturen las cosas y que la intensidad y las cargas lleguen a su nivel que deberían de tener, ¿no? Entonces, bueno, por cierto, le vamos a llamar un ciclo de reloj a un pulso completo, ¿no? Abajo, arriba.
Por supuesto, el número de ciclos por segundo indica entonces qué tan frecuente es que la computadora pueda trabajar. Por eso es que entonces es importante, digamos, o en términos coloquiales, es bueno que una computadora tenga muchos gigahertz, ¿no? Porque entonces hace muchas cosas por unidad de tiempo. Puede hacer muchas transferencias de datos por unidad de tiempo, mucho más que otra que tiene menos gigahertz, ¿no? Por supuesto, eso significa en términos coloquiales, ¿no? Hay entonces una frecuencia, ¿no? Y por supuesto una duración de ciclo. Es decir, pasa un tiempo entre que el reloj baja y vuelve a subir, ¿no? O mejor dicho, entre que el reloj baja y vuelve a bajar. Esa es la duración del ciclo, ¿no? Por supuesto, mientras más corta sea la duración del ciclo, más ciclos da por unidad de tiempo, ¿no? Si te tardas más poquito en subir y bajar, entonces, por supuesto, puedes subir y bajar más veces por unidad de tiempo. Subir y bajar más veces por unidad de tiempo es la frecuencia. Y tardarse poquito en una subida y una bajada es un ciclo de reloj. Así que hay una relación entre esas dos cosas, por supuesto. A mayor frecuencia, menor duración de ciclo. Son inversamente proporcionales. De hecho, una es el inverso de la otra, ¿no? Un procesador trabaja tanto más cuanto más veces por unidad de tiempo esté en uno, digamos, ¿no? La señal de reloj cuando está arriba. Y pues eso es mayor cuanto mayor sea la frecuencia de operación. O cuanto menor sea la duración de ciclo, que es el inverso del otro. Un ciclo por segundo es, ya dije, es un hertz. Un kilohertz son 1000 ciclos por segundo. Un megahertz son 1.000.000 de ciclos. En mi época estábamos en el orden de los megahertz, ¿no? Cuando yo tenía su edad íbamos a 7 megahertz. Este, Después nos sorprendimos todos cuando llegamos a 700 megahertz, cosas así. Y cuando llegamos a 1 giga ya era así como de wow, ¿no? Y ahorita pues estamos en el orden de 3, ¿no? 4 gigahertz en los procesadores así comerciales. Corresponden, por cierto, estas escalas de ciclo, kilociclos, megaciclos, bueno, kilohertz, megahertz, etcétera, corresponden con milisegundos, microsegundos, nanosegundos, ¿no? Cuando una computadora del orden de gigahertz, de ciclos por segundo, significa que cada ciclo dura del orden de un nanosegundo, ¿no? Bien. Ahora viene una pregunta fundamental, pero esta mejor quiero dejarla para la próxima clase. ¿Cómo medimos el desempeño de un sistema de cómputo? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. ¿Alguien? Órale. Bueno, pues entonces si no disponen otra cosa, nos vemos el miércoles. Hay un chorro de actividades a lo largo de la semana, digamos, con motivo del 8 de marzo. Si alguno de ustedes quiere asistir a eso, no hay problema. De hecho, si quieren, o sea, las clases van a estar grabadas, por supuesto, entonces por ese lado no hay problema. Si quieren si necesitan alguna explicación adicional, porque no van a venir, porque van a asistir a algo de eso, me avisan y con todo gusto, ¿no? Estoy a su disposición. Y bueno, es todo. Sale. Gracias, nos vemos. Sale pues, ahí se ve.